Alchemize es una obra de fantasía oscura que puede incluir escenas de violencia, abuso religioso, traumas complejos, impulsos suicidas, autolesión, experimentación en humanos, tortura médica, eugenesia, canibalismo, abuso sexual, violación, alusión a la necrofilia, guerra y supervivencia. Estas situaciones podrían resultar perturbadoras para algunas personas. Se recomienda discreción al momento de escuchar. Capítulo 15. El cautiverio de Elena volvió a caer en la monotonía. Solo vio a Ferron cuando vino a revisar su memoria y de nuevo, unos días después, cuando le hizo la transferencia. Elena no se resistió. Todavía notaba la mente débil como una tela de araña. Temía que, si se desmoronaba, Ferron tendría vía libre. El sumo inquisidor no trató de abrirse paso por lugares ocultos, sino que se plantó en medio de su mente y se quedó allí. Cuando él pestañeaba, los ojos de Elena temblaban. Levantó la mano izquierda. Ella observó cómo se abría y cerraba. Su conciencia estaba dividida entre ambos, pero a cada segundo que pasaba se sentía más como él y menos como ella misma. La estaba devorando lentamente. Saboreó la sangre, le estaba cayendo de los ojos y la nariz. Cuando terminó, Elena permaneció inerte donde estaba, con la cabeza reclinada hacia atrás, contemplando el techo hasta que llegaron los necrómatas y la llevaron a la cama. Cuando no se resistió, solo tuvo unas décimas de fiebre durante unos días. Al parecer, sí que era ella la animante. Aquella revelación le oprimía el pecho como una losa. Antes estaba segura de que su pérdida de memoria se debía a una estrategia de la Resistencia para proteger algún secreto importante sobre Luke, que se trataba de un sacrificio enorme al que había accedido para después confiarle su mente y sus recuerdos a esa misteriosa Ellen Boyle. ¿Había sido ella misma la que había tratado de esconderse todo este tiempo? ¿Eso era lo que había pasado? Seguramente había algo más, pero no recordaba nada que tuviera la más mínima relevancia. Ninguno de los recuerdos fragmentados que había recuperado parecía ser muy importante. Ferron siempre estaba ocupado. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a cazar a los últimos miembros que quedaban de la llama eterna. Cuando conseguía verlo desde las ventanas que daban al jardín, se notaba que estaba hecho polvo. A veces volvía cubierto de sangre. Elena se percató de las ojeras que tenía y de la rigidez con la que se movía, y empezó a sospechar que Murrock lo estaba torturando con frecuencia. Como Ferron no podía morir, Murrock se deleitaba asesinándolo una y otra vez. No volvía a casa lívido de furia, sino conmocionado por la tortura. Cuanto más lo observaba, más evidentes le parecían los síntomas. Era como si, a pesar de recuperarse físicamente, su mente estuviera erosionando poco a poco. Intentó no pensar en ello, pero no lo logró, así que decidió procurar que no le importara. Ferron quería darle caza a la Resistencia. Cada vez que lo torturaban, era una señal de que había fracasado. ¿Acaso Elena no había deseado que lo castigaran? Al fin y al cabo, él mismo se lo había buscado. Murrock se estaba muriendo, y Ferron lo sabía, y sin embargo, aún elegía servirlo, haciendo todo lo que el sumo nigromante no tenía fuerzas para hacer por sí mismo. Se merecía sufrir. Cuando encontró manchas de sangre entre las piernas, se quedó mirándolas fijamente, sin comprender nada, hasta que cayó en la cuenta de que estaba menstruando. Incluso antes de la guerra, el estrés de la beca hacía que la regla le viniera de forma irregular. Después de los asesinatos, desapareció por completo. Se había olvidado de que su cuerpo funcionaba así. Cuando la esterilizaron, Matía quiso que le extirparan el útero, pero Ylva insistió en que el procedimiento debía ser lo menos invasivo posible, una ligadura de trompas, por eso aún podía sangrar. Se colocó un paño entre las piernas y cuando le llevaron el almuerzo, le preguntó a la criada si podía traerle algo para la regla. Si lo hubiera pasado antes, tal vez habría disfrutado al pensar lo incómodo que se sentiría Ferron de lidiar con las vicisitudes de tener una prisionera. Pero ahora, la incomodidad de Ferron era algo en lo que Elena prefería no pensar. 10 días después de la transferencia, cuando Ferron acudió a su habitación para revisar de nuevo sus recuerdos, parecía menos alterado. Cuando descubrió que Elena se preocupaba por él, de mala gana, pero de forma compulsiva, rompió la conexión.
Al abrir los ojos, lo encontró mirándola fijamente. ¿Te preocupas por mí? Su rostro se retorció en una sonrisa de suficiencia. Nunca pensé que fuera posible. A Elena le ardió la cara. No te lo tomes como un cumplido. Odio la tortura. Menuda santa, dijo con sequedad, y se llevó una mano al pecho. Estoy seguro de que el generoso de Luke se habría emocionado de ver que tienes tan buen corazón. No pronuncies su nombre, replicó Elena con virulencia. Nunca fuiste amigo suyo. La chica se incorporó, aunque todavía se sentía mareada. Ferron se apoyó en el poste de la cama. ¿Sabes qué? A veces me pregunto quién ha causado más muertes en la Resistencia, si los Holfast, con sus principios, o yo. ¿Tú qué crees? No es lo mismo. Al sumo inquisidor le temblaron los dedos. Se cruzó de brazos para que Elena no se percatara de ello, y estuvo a punto de conseguirlo. ¿De verdad hay diferencia entre obligar a alguien a morir por ti y asesinarlos? Elena sintió que la rabia se extendía por su pecho. Sí, estoy segura de que te encantaría pensar que no la hay para así acallar tu conciencia, pero no te pareces en nada a él. Su captor se limitó a sonreír. No creo que tenga conciencia, pero dime, ¿preferirías que los hubiera mantenido con vida? Hizo la pregunta con cautela. ¿Que mantuviera con vida a los miembros de la llama eterna para que albergaran esperanzas? ¿Eso te parecería más compasivo? Deberían albergar esperanzas, porque sigue habiendo alguien ahí fuera, un miembro de la llama eterna al que no han capturado. No por mucho tiempo. Elena palideció. Le tembló la voz. Ferro negó con la cabeza. Todavía no, pero te garantizo que lo haré. Había rabia en su sonrisa. Pase lo que pase con Murrock, el asesino acabará muerto y enterrado. Eso no lo sabes, repuso Elena con fiereza. Claro que sí, dijo él, con una expresión tan dura como si estuviera hecha de granito. Esta historia solo tiene un final. Si la Resistencia quería otro resultado, debería haber tomado distintas decisiones, unas decisiones duras y realistas, y haber renunciado a la idea fantasiosa de que la superioridad moral de su causa les concedería la victoria. Eran unos idiotas todos ellos, resopló. Si los dioses existieran, habrían hecho que Apolo Holfast fuera más difícil de matar. Elena lo miró fijamente y observó cómo se le retorcía el gesto. Le brillaban los ojos de la rabia. ¿A quién odias tanto? Hasta entonces, no se había percatado de lo enraizado que estaba su odio, como un océano que se extendía hacia el infinito, y lo único que prometía era la muerte. Al principio, la pregunta pareció pillarlo desprevenido, pero luego sus emociones se esfumaron, como si cerrara una caja con cuidado. A mucha gente, dijo encogiéndose de hombros con la insolencia. Sonrió y su boca se curvó como una guadaña, aunque la mayoría ya están muertos. Lancaster volvió a Pontaferrio cuando el invierno ya había pasado. Elena no le prestó atención. Si fuera miembro de la Resistencia, Ferron ya le habría dado caza. Al oír el ruido de numerosos pasos, supo que los Ferron estaban preparando alguna celebración. El ala principal de la casa bullía de actividad. Habían traído más necrómatas y los cadáveres en descomposición que hacían guardia en la puerta principal fueron desplazados a otro lugar. Había cajas de flores desperdigadas por todo el vestíbulo, listas para adornar la casa. Las habrían enviado desde algún lugar del sur o se habrían cultivado en interiores, porque los parterres de Pontaferrio seguían desiertos. Elena calculó la fecha y comprendió que era el equinoccio de primavera. Aurelia iba a dar una fiesta. Cuando comenzaron a llegar los vehículos, encendieron grandes estufas en el jardín. Desde una ventana del piso superior, Elena observaba cómo llegaban los invitados. Parecía una fiesta más comedida que la del solsticio de invierno. Los solsticios eran las fiestas más importantes de Palladia, al contrario que los equinoccios, que se festejaban más en las zonas dedicadas a la agricultura. Se decía que en Novis celebraban grandes desfiles en primavera en honor a Telus, la diosa de la tierra. Una vez que todos los invitados entraron, Elena esperó media hora antes de escabullirse hacia el ala principal. Los necrómatas estaban demasiado ocupados atendiendo a los invitados como para prestarle atención, así que solo la vigilaban los ojos ocultos en las paredes. Elena oyó las voces antes de acercarse al comedor. Parecía que estaban borrachos. Se deslizó en la habitación contigua, aunque las voces llegaban amortiguadas a través de las paredes. Se acercaba al oído, escuchaba claramente lo que decían.
Es un fantasma, ya te lo digo yo. Holdfast ha vuelto para vengarse, no hay otra explicación, decía una voz estruendosa que arrastraba las palabras. Va atravesando las putas paredes. Cállate, anda, le espetó alguien. Los fantasmas no existen, capullo. No dirías lo mismo si hubieras visto a Vidcum. Tapió toda la casa y se encerró dentro, solo con los necrómatas que lo acompañaban. Ni una rata podría haberse colado. ¿Cómo es posible que lo mataran? Que tú no sepas transmutar nada que no contenga cobre no significa que el resto del mundo no pueda. Todos saben que los Holdfast reunían alquimistas de todo tipo. Seguramente sería uno de esos raritos. Además, Vidcum era idiota. Se quedó en casa, solo. Si no quieres morir, vete a follarte a alguien en su cama en vez de en la tuya. Un rebuzno de carcajadas estalló entre ellos. Hablando de follar, intervino una voz taimada. ¿Cuántos han ido últimamente a la central? ¿Stroud les ha enseñado los avances? Elena oyó las risillas y se quedó petrificada, incapaz de respirar. Siempre es un placer cumplir con mi deber. Palladia necesita más alquimistas, replicó una voz lasciva. ¿Stroud te deja elegir a la que quieres? Bueno, respondió la voz taimada, seguramente dependa de tu repertorio. Te dará una lista de habitaciones para que elijas. Hay una chica preciosa que no tiene muchas cicatrices. La muy puta me mordió, pero se mostró más dispuesta a cooperar cuando le rompí la mandíbula. Le dije a Stroud que la dejara curarse a la antigua. Soltó un suspiro dramático. Voy a volver esta semana para ver si está preñada, y si no, supongo que lo intentaré de nuevo. Casi prefiero que no lo esté. Creo que me gustará más si tiene la boca inmovilizada. Elena sintió como si alguien la apuñalara. El dolor le atravesó el pecho y el estómago. ¿Eso es todo? Por lo que había leído en el periódico, pensaba que sería algo más burocrático. Tendré que pasarme a ver qué me toca. Hubo más carcajadas. ¿Tú has estado, Ferron? Con el repertorio que tienes, seguro que te dejan entrar en todas las habitaciones. A Elena se le secó la boca. No, respondió la voz fría de Ferron. Tengo mejores cosas que hacer. Claro, ¿para qué ir hasta la ciudad cuando tienes aún aquí? La prisionera no es para eso, intervino Aurelia. Además, pronto acabaremos con ella. Y sinceramente no es un regalo para los ojos. Lo único que hace es merodear como una rata. Tuve que amenazarla para conseguir que se bañara. Vi la foto en el periódico. Tiene una pinta un poco salvaje, pero yo no le haría ascos, afirmó la voz taimada. Entonces se oyeron unas risas escandalosas. ¿Se han fijado en las flores?, preguntó Aurelia en voz alta. Respondió una voz de mujer mucho más suave que la de los hombres, y Aurelia también bajó el tono. Elena agudizó el oído, pero solo distinguió algunas palabras sobre impuestos de importación. La conversación volvió al asesinato más reciente. Espantoso, no pude ni dormir después de verlo. Lo cortaron en trozos tan finos que se transparentaban a la luz, y se los metieron todos por la garganta. Pero después, ¿no?, preguntó una voz nueva, teñida de nerviosismo. Ya estaba muerto cuando... No, lo hicieron antes. Tenía la aleación en la sangre que le impedía regenerarse. El que hemos dejado escapar debe de ser un psicópata. Te has dado cuenta de que sigue un patrón, ¿no? Se hizo un tenso silencio, al que le siguieron unos murmullos de inquietud. La purga de la victoria, dijo Ferron, cuando nadie se atrevió a hablar. El asesino está imitando las ejecuciones de aquel día. A Vidcum lo mataron de la misma forma que a Bayard y a su mujer. ¿Entonces no es más que venganza? De nuevo la voz nerviosa. Durant, Vidcum y los demás son los inmarcesibles que estuvieron allí esa noche. El resto estamos a salvo. Hubo murmullos de alivio. Mierda, soltó la voz taimada. Eso significa que no vendrán a por esa putilla frígida. Esperaba que fuera la siguiente. Bueno, yo no pienso arriesgarme, intervino otra voz. Me he construido un búnker, con paredes, techo y suelos de hierro inerte y plomo sólido. Soy el único con esa combinación. Nada podrá atravesarlo. Pasaron un buen rato describiendo las distintas precauciones que habían tomado, escalones trampa y defensas escondidas en sus propias casas, todo en función de sus repertorios. Elena intentó prestar atención, pero la conversación se dividió en varias charlas superpuestas que se fundieron en un murmullo ininteligible. Al cabo de un tiempo, oyó que se movían las sillas y que Aurelia decía algo sobre las flores del invernadero. Después de eso, las voces se dispersaron a otra habitación. Elena se separó de la pared, incapaz de hacer nada más que permanecer sentada,
paralizada por el horror al imaginar lo que les esperaba a las mujeres que se encontraban en la central. La Resistencia había contado con muchas mujeres no solo en combate, sino en todos los aspectos. Eran las que trabajaban en el hospital, las que acudían al frente como médicos militares, y las que arrastraban a los heridos para ponerlos a salvo, las que operaban las radios y enviaban mensajes, las que lavaban y reparaban la ropa y los uniformes, y las que hacían las comidas. Todas las tareas mundanas que nunca terminaban, ni siquiera cuando empezaba una guerra. Eran mujeres las que se encargaban de todos esos trabajos. Seguramente las capturaron en el cuartel general, y no las consideraron lo bastante importantes para ejecutarlas. Durante todo ese tiempo, Elena había considerado que su encarcelamiento era algo terrible. Ahora se sentía culpable por lo poco que tenía que soportar. La casa estaba en silencio, la conversación se escuchaba como un zumbido lejano, proveniente de varias habitaciones más allá. Poco a poco, emprendió el regreso hacia el ala oeste, aunque todavía se sentía mareada por aquellas noticias tan terribles. Estaba a punto de doblar la esquina cuando escuchó unos pasos a su espalda. Se giró a tiempo para ver un borrón. Algo la golpeó. Al caer al suelo, el aire se le escapó de los pulmones y se dio un fuerte golpe en la cabeza contra el parquet. El mundo se volvió del revés. Los techos, abovedados, se convirtieron en fauces cavernosas que se cernían sobre ella. Estando tirada en el suelo medio mareada, tratando de recobrar el aliento, vio que algo se le echaba encima. Era Lancaster. «Te pillé», dijo jadeando, aplastándola con su propio peso. Rió por lo bajo. ¿Quién hubiera dicho que tendría tanta suerte al salir a mear? Ferron siempre tiene tu ala de la casa llena de necrómatas. No sabía si te encontraría algún día. Hemos tenido que montar una buena fiesta para que estén todos ocupados. Le pasó el pulgar por la barbilla y la mejilla. Su aliento era cálido y espeso y propio del vino. Joder, mírate, has ganado peso desde la última vez. Elena estaba aturdida. Haz algo, se repetía en su mente. Si yo fuera Ferron, te tendría atada a mi cama. Una mano se deslizó hasta sus pechos y apretó con fuerza. Después apretó más. Deberías ser mía. Fui yo quien te atrapó cuando estabas destripando a Atreus. Cuando te vi en las ruinas del laboratorio, rodeada de llamas bajo el cielo abrasador y con todos esos necrómatas a tu alrededor, pensé que eras Lumitia, nacida del fuego. Elena intentó zafarse, pero no podía mover bien los brazos. Quiso gritar, aunque sabía que la callaría el sonido de inmediato. Tenía que esperar al momento oportuno. Deberían haberme hecho inmarcesible entonces. No te habrían capturado de no ser por mí, susurró Lancaster, con la cara a centímetros de la suya. Pero desapareciste. Esta vez no pienso perder el tiempo. Por fin vamos a divertirnos juntos. El corazón de Elena latía con fuerza. Se mordió la lengua para ganar tiempo. Una oportunidad. Ya me has escuchado gritar en muchas ocasiones, dijo Lancaster con voz ronca. Me pregunto cómo será cuando lo hagas tú. Se rió por lo bajo. Aunque supongo que tendremos que hacerlo en silencio. No quiero que Ferron nos vuelva a interrumpir. Rebuscó algo en su bolsillo. Elena levantó las caderas y le hizo perder el equilibrio. Sin titubear, le clavó el codo en la mandíbula. Aunque logró ponerse en pie, le dolían las muñecas. El núcleo de los grilletes se le clavaba entre el músculo y el hueso, como si un fuego ardiente le quemara por dentro. Echó a correr hacia el fondo del pasillo, pero la puerta estaba cerrada. Las manos le ardían y apenas sintió el pomo. Le temblaban los dedos, aunque solo quería agarrarlo. Notó que la cabeza se le iba hacia atrás. Lancaster la había agarrado por el pelo. Vio las estrellas, y un brazo le cubrió la boca cuando quiso gritar. Una cobertura gruesa que sofocó su terror. ¡Qué zorra más lista! La arrastró hacia atrás un poco más y le echó la cabeza hacia un lado. Entonces le clavó una aguja en el cuello. Capítulo 16. Algo no iba bien. Elena no pensaba con claridad. Le costaba ordenar los pensamientos y alguien la estaba arrastrando por el suelo. Sintió que la empujaban hacia una esquina oscura. «No hagas ruido», dijo alguien. Una figura se acercó entre sombras. Después, una boca presionó la suya, carnosa y húmeda, y una lengua se abrió paso entre sus dientes hasta que se atragantó. Sintió un dolor agudo en el labio y la sangre caliente y salada le corrió por la boca. «Tengo que abrir la puerta. Espera aquí», dijo, pero pareció pensárselo mejor y se acercó hacia su garganta. Los dedos de Elena se estremecieron, como un espasmo nervioso. Notó un dolor intenso como el de una herida abierta, extendiéndose por los brazos.
cuando unos dientes se clavaron en su cuello. Dio un respingo, pero una mano le tapó la boca y amortiguó el chillido. Luego, quien la tenía atrapada la soltó. «Espera aquí, no hagas ruido». Elena se sentó. Notaba dolor en el cuello y en los hombros. Cuando intentó masajearlos, palpó algo pegajoso y húmedo. Mientras esperaba sentada en la oscuridad, un pensamiento flotaba en el borde de su mente. La figura regresó. Elena intentó hablar, pero le cubrieron la boca con la mano y la arrastraron al exterior. Las 2 lunas estaban casi llenas, colgaban como 2 discos luminosos en la negrura. Alguien tironeaba de su muñeca para instarla a andar. Trastabilló y sintió un dolor que se extendía por todo el brazo. La estaban arrastrando por la gravilla cuando a alguien se le escapó un grito estrangulado. Unas fauces abiertas se cernían sobre ella. La verja estaba abierta. «Ya casi hemos llegado. Dios, te voy a despellejar viva». Otra vez tenía encima el rostro que asomaba entre las sombras. Lo veía a la luz de la luna. Unos labios rojos y dientes. Era Lancaster con una sonrisa de chacal. Elena intentó hablar, sentía la necesidad de decir algo, pero las palabras se negaban a formarse. Estaban atrapadas, palpitando contra su garganta. Sintió un tirón brusco y Lancaster desapareció de su lado, mientras a ella le fallaron las piernas. Entonces oyó un golpe seco. Se giró, con la mirada nublada, y descubrió a Lancaster estampado contra la pared. Ferron le estaba propinando patadas con tal violencia que se escuchaba el crujido de sus huesos partiéndose. El sumo inquisidor agarró a Lancaster del cuello hasta que quedaron cara a cara. La luz de la luna los iluminaba a ambos, como si estuviesen tallados en plata. «¿Vas a alguna parte, Lancaster?» Lancaster tosió sangre. «Como haces la vista gorda con las aventuras de Aurelia, supuse que no te importaría que me la llevase. Fui yo el que la atrapó, debería ser mía. Nunca será tuya». Sin soltarlo, Ferron hundió la mano en la cavidad abdominal de Lancaster, con la misma facilidad con la que lo hubiera sumergido en el agua. Después, sacó sus órganos y los hizo girar lentamente. Lancaster gritó y pataleó. Ferron le extrajo los intestinos hasta tal punto que empezaron a contraerse, brillantes bajo la luz de la luna. «Si vuelvo a verte, te estrangularé con ellos», amenazó Ferron en una voz tan tranquila como letal. «Es una pena que aún no seas inmortal. Si lo fueras, lo haría lentamente». Dejó caer los intestinos para que quedaran colgando delante de Lancaster, como si fuera la cadena de un reloj. Acto seguido, sacó un pañuelo y se limpió las manos. Lancaster aprovechó para cruzar la verja. Iba gimoteando e intentando meterse de nuevo los órganos dentro del cuerpo. Cuando desapareció, Ferron se giró hacia Elena. Tenía la cara lívida de la rabia. «Idiota, ¿por qué has salido esta noche?» Elena se limitó a mirarlo. Pensó que debía decir algo, lo que había intentado decirle a Lancaster. «Ferron siempre viene a buscarme», susurró. El sumo inquisidor se quedó paralizado. No dijo nada durante unos instantes. Mantuvo la mandíbula en tensión y los puños apretados. Luego tragó saliva y suspiró. «¿Qué te ha hecho?», preguntó en voz baja, arrodillándose a su lado. Elena se miró a sí misma. Tenía el vestido hecho jirones y las medias desgarradas. Todo estaba roto. Había sangre y gravilla blanca por todos lados. Ferron estiró la mano para rozarle con suavidad el hombro, y Elena sintió una oleada de calidez. Se acurrucó contra su mano, pero él se apartó. «Te ha drogado», afirmó. «¿Te obligó a tragar algo?» Elena negó con la cabeza. «Entonces te lo inyectó. Vamos a tu habitación». Por un instante se le desenfocó la mirada, pero después la ayudó a levantarse. Elena profirió un grito ahogado al sentir el dolor que se extendía por sus brazos. Ferron no dijo nada, pero le cubrió los hombros con el abrigo para tapar su vestido destrozado. La necrómata esperaba en el cuarto de Elena con un barreño y un trapo en la mano. «Lávala», ordenó, y se fue a la ventana, donde permaneció quieto como una estatua mientras la necrómata llevaba a Elena al borde de la cama y empezaba a limpiar la gravilla y la sangre. Los dedos de la necrómata estaban fríos, y Elena olió vagamente a carne cruda que se ha dejado a la intemperie demasiado tiempo. Se apartó, pero cada vez que se encogía, la mujer continuaba hasta que Elena acabó atrapada contra el poste de la cama. Se echó a temblar. «Para», le bramó Ferro, tenso. Elena se quedó quieta, al igual que la necrómata, que se retiró cuando Ferron acudió a verla. La chica le miró los zapatos, estaban tan lustrosos que brillaban. «¿Qué sucede?», preguntó. Sucedían muchas cosas,
más de las que el cerebro de Elena podía recordar en esos instantes. «No me gusta que me toquen los muertos», respondió en un susurro. Ferron suspiró y se sentó a su lado. Cogió el trapo de la necrómata. «No voy a hacerte daño», afirmó con voz tensa. La sujetó por los hombros y la giró hacia él. Elena sabía que no lo haría. Solo le hacía daño unos días concretos y ese no era uno de ellos, así que se mantuvo quieta. Con cuidado, Ferron empezó a limpiarle los hombros, retirando los restos de gravilla blanca y lavando las heridas, hasta que sus dedos le acariciaron la piel. Elena sintió un cosquilleo cálido cuando la piel volvió a unirse, regenerándose y creando un tejido nuevo y delicado. Su captor le sanó los hombros y siguió con el cuello. Finalmente se detuvo en el labio roto. Ferron mantenía los labios fruncidos y una expresión profesional y concentrada. Cuando terminó, se centró en las manos de Elena. Ella notaba que le palpitaban las muñecas y la piel estaba ardiendo y tersa. Ferron le dio la vuelta a una mano. Estaba llena de arañazos y la gravilla se había clavado en la palma. Tardó más en sanar las manos y la muñeca, y aunque los cortes desaparecieron, siguieron doliéndole. La repasó una y otra vez y luego la obligó a mover los dedos. Al final, apoyó la espalda con la mirada perdida. ¿Te ha hecho algo más?» Elena negó con la cabeza. El sumo inquisidor dejó escapar el aire lentamente, sin apartar la vista del fondo de la habitación. «Tengo que pasar varios días en la ciudad. Será mejor que te quedes en tu habitación hasta que vuelva». Elena se quedó mirando la pared, sin saber qué sentir. Su mente solo parecía funcionar a ratos. Estaba sucia. Se levantó y se metió bajo el agua. Dejó que los chorros de agua caliente le cayeran por la cara y los hombros. Todavía sentía los dientes clavándose en su carne, como se le había desgarrado la piel bajo su presión. Había zonas que aún estaban demasiado sensibles y le entraron ganas de meter los dedos dentro y arrancarlo todo. Encontró un trapo y se frotó la piel de forma compulsiva hasta que se le quedó la piel tan en carne viva que le dolía el contacto con el agua. Sobre la silla le habían dejado un camisón blanco de franela y también una taza de tisana junto a la cama. Reconoció el olor a camomila, pero cuando le dio un sorbo estaba tan amarga que torció el gesto. Láudano. Se lo bebió todo y se sumergió en un sueño profundo y vacío. La niebla mental desapareció a la mañana siguiente. Después de lo que había estado a punto de suceder y su incapacidad de asimilarlo en ese instante, sintió que se le contraían los pulmones y su corazón se encogía. Si Lancaster la hubiera sacado de Puntaférreo, ¿qué hubiese hecho con ella? ¿Se hubiera quedado quieta y le habría permitido hacerlo? Se encogió sobre sí misma y no se levantó hasta que alguien llamó a la puerta. Entró la criada, que dejó la bandeja en la mesita de noche. Era el desayuno, y había una tetera de tisana con ese olor tan reconocible a camomila. La criada le sirvió una taza y sacó un frasco que contenía unas gotas de líquido rojo. Elena negó con la cabeza, pero se arrepintió en cuanto la criada se fue y la dejó a solas con sus pensamientos. No dejaba de pensar en las chicas del programa de repoblación, engañadas con la promesa de comida y perdón. Si a Elena no la hubieran esterilizado y no hubiera perdido sus recuerdos, también estaría allí. En comparación con lo que sufrían el resto de los supervivientes, podría decirse que Ferron la estaba tratando bien, y ese pensamiento le producía pavor. ¿Cómo era posible que el Sumo Inquisidor fuera uno de los inmarcesibles menos monstruosos? No, eso no era cierto. Había sido testigo de sus matanzas, le había visto extirparle los órganos a Lancaster con sus propias manos, como si nada. Ferron era un monstruo de los pies a la cabeza, aunque lo ocultara detrás de una fría fachada. Le dolía la cabeza así que cerró los ojos. Cada vez que las criadas se marchaban, cerraban la puerta con pestillo, así que Elena no se molestó en salir de la cama. Se quedó encogida bajo las mantas, asfixiada por la desesperación, hasta que el silencio fue roto por el chirrido repentino del metal. La puerta se abrió de par en par. Elena se levantó corriendo y vio que entraba Aurelia con un periódico en la mano y el bastoncillo de hierro en la otra. Había varios necrómatas esperándola en el pasillo, moviéndose al unísono con ella. La mujer de Ferron frenó en seco, se dio la vuelta e hizo girar el bastoncillo entre los barrotes de hierro del suelo. La puerta se cerró tan repentinamente que estuvo a punto de amputarle un brazo a la criada. Elena oyó un chirrido metálico mientras el marco de la puerta se cerró para sellar la habitación. Aurelia se volvió hacia Elena.
«Ven aquí», le ordenó furibunda. Elena se bajó de la cama con el corazón en un puño y se acercó en silencio. Aurelia estaba lívida, frágil como un tallo de hierba en pleno invierno. Iba vestida y arreglada con la misma pulcritud de siempre, pero emanaba un profundo desasosiego. Sus pendientes, unos pequeños candelabros adornados con perlitas, temblaron al pronunciar sus primeras palabras. ¿Sabías que fui la tercera hija que tuvo mi madre? Elena no sabía nada de Aurelia. Mi familia posee una resonancia férrea pura desde hace casi un siglo, y hemos tenido al menos un miembro en el gremio en todas las generaciones, pero nunca llegamos muy lejos. Es difícil competir con una familia como los Ferron. Mi padre siempre decía que en Palladia había que contentarse con la chatarra hasta que consiguiera sacar algo de ella, y nosotros intentamos sacar algo de la chatarra. Aurelia respiró hondo y continuó. La gente pensaba que a Kane le pasaba algo cuando nació, que tal vez era un lapsus, o que no tenía resonancia férrea. Nadie lo supo con certeza, pero sí sabíamos que la familia se mostraba muy reservada al respecto. Mi padre lo vio como una oportunidad. Mi madre y mi padre eran primos, y mi padre pensó que no les costaría demasiado tener una niña con resonancia de hierro pura. Así, los Ferron querrían casarla con Kane, y seguirían controlando el gremio. Aurelia empezó a respirar con rapidez. Mi madre decía que las 2 primeras niñas que nacieron eran muy pequeñas, unas cositas diminutas. Le brillaron los ojos azules. Mi padre pagó un vivemante para que comprobara durante el embarazo si eran niñas, pero, cuando no mostraron indicios de resonancia férrea en el útero, no las dejó nacer. Mi padre afirmaba que, si hubieran sobrevivido, otra familia del gremio habría intentado arrebatarnos el contrato conyugal. Yo fui la tercera. Mi madre siempre dijo que los 2 primeros bebés eran suyos, y que yo era de Kane Ferron. Las quemó en la chimenea y enterró las cenizas en el jardín. Se pasó la vida ahí fuera junto a ellas. Elena le dedicó a Aurelia una mirada que oscilaba entre el asombro y la empatía, pero eso solo consiguió enfurecerla más. Sabía que meterías las narices donde no te incumbe. ¿Has visto esta noticia? Aurelia levantó el periódico para que Elena leyera la portada. Era una foto horrible, incluso en blanco y negro. Arrodillado y con el rostro descubierto, Ferron destripaba a Lancaster como si nada, en la sala de espera del Hospital Central. Solo pudo ver la foto un instante porque Aurelia apretó la mano y dobló el periódico. Tenía los nudillos blancos de sujetar con fuerza el bastoncillo. La casa rugió y tembló. He de admitir, siguió Aurelia con una calma forzada, que cuando me enteré de que Kane había matado a Eric me alegré. Pensé, por fin se ha dado cuenta. Los pendientes con forma de candelabro empezaron a temblar más. Traté de ser la esposa perfecta. Sabía que entre nosotros no había amor, pero pensé que entendería que yo estaba hecha para ser su mujer. ¿Cuántos hombres pueden decir eso? Lo he hecho todo tal como debía hacerse. Apartó la mano sin soltar el periódico. Sus anillos de alquimia brillaron débilmente bajo la luz. La gente no lo sabe, pero Kane no vivía aquí. Me abandonó en el vestíbulo de esta casa el día de nuestra boda. Desapareció un mes entero, hasta que me enteré de que había vuelto a la ciudad. Creía que me estaba poniendo a prueba. Decoré la casa, organicé fiestas, pero él nunca venía. Entonces, pensé que llamaría su atención si lo ponía celoso, pero le dio igual. Supuse que prefería estar con hombres o incluso con nadie, y que no podía hacer más que aceptarlo. El semblante amargo de Aurelia se tornó aún más duro. Lo tenía aceptado, le temblaba la voz por el resentimiento, hasta que llegaste tú. Y de repente se mudó a la casa y puso toda la mansión patas arriba por ti. Te sacaba a pasear y te enseñaba cada rincón, a ti. Elena abrió la boca para explicarle que Ferron lo había hecho porque así se lo habían ordenado. Cállate, no quiero oír lo que tengas que decir. El periódico se arrugó en su puño. Entonces, Eric Lancaster empezó a prestarme atención. Aurelia parecía estar a punto de llorar. Era muy simpático, me acompañaba a todos los eventos a los que Kane nunca asistía, quería saberlo todo sobre mí y se fijaba en cada detalle de lo que hacía para impresionar a Kane. Quiso ver la casa como la había decorado. Fue el único que me dijo que debería volver a hacer fiestas para que todos vieran lo maravillosa que era, aunque Kane no pensase lo mismo. La celebración del solsticio de invierno fue idea suya. Esa enorme lista de invitados y todas las cenas, hasta la fiesta del equinoccio. Aurelia dejó de hablar y miró por la ventana unos instantes. Cuando me enteré de que Kane había matado a Eric, pensé,
Por fin se ha dado cuenta, simplemente estaba ocupado. Sí que le importo. Pero entonces, Aurelia se estremeció. Entonces caí la cuenta de que Eric se me había acercado la semana después de que publicaran ese maldito artículo que contaba que estabas aquí. Siempre quería venir a la casa, hasta en invierno, que hace un frío espantoso. Luego pensé por qué desaparecía. En la fiesta del solsticio y en las cenas, también en el equinoccio, y que siempre estaba alterado cuando volvía y me encontraba. Se produjo un silencio terrible. Todo era por ti, admitió Aurelia al fin. Eric venía por ti. Kay lo mató por ti. Eric me estaba utilizando. Me usaba para llegar a ti. Lanzó el periódico al suelo. Las páginas quedaron desplegadas, dejando a la vista a Ferron y su cabello y piel claros, sus manos negras manchadas de sangre y a Lancaster, que tenía la mirada perdida y la expresión desencajada. Kane Ferron asesina a un iniciado en público. ¿Por qué se interesa tanto por ti?, exigió saber Aurelia, acercándose a Elena. ¿Qué tienes de especial para que Kane se mude aquí a esta casa que odia con toda su alma? ¿Para que viva con todos esos sirvientes que no soporta, pero de los que nunca se deshace? ¿Por qué Eric pasó meses utilizándome para llegar hasta ti? ¿Por qué todo el mundo se interesa por ti? Aurelia le cruzó la cara de un bufetón. Los anillos de hierro se estamparon contra su mandíbula. No quiero escucharte. Se oyó un golpe sonoro al otro lado de la puerta, como si alguien quisiera tirarla abajo. Aurelia dio un respingo. Otro golpe. Aurelia sonrió. Creo que se ha enterado de que estoy aquí, dijo. Pero no abrirán esa puerta a tiempo. No cuando tengo esto. Aurelia clavó el bastoncillo entre los barrotes de hierro del suelo, y entonces se retorcieron como vides envolviendo las muñecas de Elena. La empujaron hacia abajo y la chica cayó de rodillas con un impacto seco que le sacudió toda la columna vertebral. Aurelia se plantó delante de ella. Te dije que no me causaras problemas. Los golpes en la puerta empezaron a sonar con más fuerza. Aurelia la dio la cabeza. ¿Sabes? Comprarle algo a Kane es una pesadilla. Nunca encuentro nada que le guste, pero ahora ha empezado a coleccionar algo. ¿Sabes qué es? Elena sintió que el corazón le latía más deprisa. Negó con la cabeza. Aurelia señaló la esquina superior de la habitación. Ojos, hay uno ahí mismo. Seguro que nos está viendo. Creo que no tiene ninguno de color marrón. No, por favor, suplicó Elena, tratando de zafarse, pero el hierro que la mantenía amarrada no cedió ni un milímetro. No te preocupes, le aseguró Aurelia. Así que tendrá algo de ti cuando te devuelva. Elena trató de liberarse, pero Aurelia hizo que el hierro tirara con más fuerza hacia abajo, hasta que sus hombros amenazaron con dislocarse. Ferron vendrá. Ferron vendrá. Las palabras giraban en su mente como un rezo desesperado. Lo haría, tenía que saber lo que estaba pasando. No permitiría que Aurelia... Pero estaba en la ciudad. Elena sabía que se encontraba muy lejos. Aurelia agarró a Elena por la barbilla. Los anillos se habían alargado hasta conformar una punta afilada. Abre bien los ojos. Elena se echó a temblar. Por favor, cállate, la interrumpió Aurelia, soltando el bastoncillo para agarrar mejor la mandíbula de Elena. La punta de los anillos se le clavó en la mejilla. Al otro lado de la puerta los golpes sonaron con más fuerza. Aurelia metió la punta de uno de sus anillos afilados en el rabillo del ojo izquierdo de Elena y empezó a hacer palanca apoyándose en el hueso. Sonrió y los ojos le brillaron con malicia. Espero estar presente cuando Kane te vea. Si me mata, la satisfacción de presenciar su reacción habrá valido la pena. Elena echó la cabeza hacia atrás cuando el anillo de Aurelia le rozó la mejilla. ¡Aurelia! El grito resonó por todas partes. No era una voz, sino varias a la vez, al unísono. ¡Aurelia! Los necrómatas chillaban al otro lado de la puerta. No eran voces humanas, pero estaban desgarradas y llenas de rabia. Aurelia dio un respingo y soltó una carcajada histérica al mirar hacia la puerta por encima del hombro. No sabía que podían hacer eso. Supongo que tú te mereces todo el trato especial. Se volvió de nuevo hacia Elena y enterró los dedos en su cabello para sujetarla mientras volvía a clavarle la punta afilada en el rabillo del ojo. Elena notó inmediatamente el dolor y la presión ejercida. Parecía que el ojo estaba a punto de salírsele de la órbita. Los necrómatas seguían gritando, pero apenas los escuchaba por encima del latido de su propio corazón. Sintió espanto al saber que el rostro de Aurelia Ferron sería lo último que vería en su vida. Iba a sumirse para siempre en la oscuridad. El ojo cedió,
y su visión se volvió unilateral. Entonces, toda la casa tembló, incluido el suelo, como una criatura que cobra vida. Aurelia la soltó y se giró, desconcertada. Antes de que pudiera hacer nada, los barrotes de hierro se desprendieron del suelo y de las paredes, y se lanzaron hacia ella como una víbora al ataque. La capturaron y la apartaron de Elena. Aurelia chilló cuando sintió que se elevaba del suelo y luchó para librarse con su propia resonancia. No obstante, los barrotes de hierro apretaron más y más, hasta que Elena oyó cómo se le partían los huesos. Aurelia quedó inerte. Se había resistido con tanto ahínco que las púas de los dedos estaban retorcidas. El tiempo se detuvo. Tan rápido como había cobrado vida, la casa regresó al silencio. Capítulo 17. Elena forcejeó contra el hierro que la aprisionaba. Los bordes le arañaban la piel. Sin embargo, por mucho que se retorció, solo consiguió que le ardieran los hombros. Solo alcanzaba a ver la mitad de la habitación que la rodeaba, y todo estaba destrozado. Lo único que oía era su propia respiración aterrorizada. La casa estaba sumida en un silencio inquietante. Pasó lo que pareció una eternidad, y entonces oyó unos pasos distantes por el pasillo. La puerta cambió de forma para abrirse y al instante, Ferron estaba arrodillado delante de ella, tapando la espantosa imagen de Aurelia. Cuando el hierro que le sujetaba las muñecas se derritió, Elena se derrumbó sobre Ferron. Empezó a respirar con el pecho sacudido por el miedo acumulado. Cuando Ferron le levantó la cabeza, vio el horror en su rostro. Le tocó con cuidado la mejilla y le sostuvo la cara. Tomó aire antes de hablar. «Te has sacado el ojo de la cuenca y tienes una incisión profunda en la esclerótica», dijo con voz trémula. «¿Cómo lo arreglo?» Elena lo miró desconcertada, temblando. Las lágrimas le surcaban la cara y le manchaban los dedos a Ferron. Cada vez respiraba más acelerada. Debería saber la respuesta a la pregunta, pero su memoria le fallaba. Lo único que sentía con claridad era el dolor donde la garra de Aurelia le había perforado el ojo. Ferron la sujetó por los hombros con firmeza. «Mírame, necesito que mantengas la calma y me digas cómo arreglarlo. Tú sabes cómo arreglarlo». Elena se atragantó con un sollozo. «Piensa, Elena. Ella era sanadora. Alguien tenía una herida en el ojo. Tenía que proceder con eficiencia si no quería que perdiese la vista. Concéntrate». Cuando se perfora una esclerótica, comenzó con voz temblorosa, devanándose los sesos para recordar el procedimiento. No tenía ni idea de cómo explicárselo a un vivemante novato. Nunca le había enseñado a nadie a sanar. Además, era inútil. Ferron podría reparar el tejido dañado, pero no le devolvería la visión. Seguiría estando tuerta. Se vino abajo al pensarlo. Ferron la sujetó con más fuerza para mantenerla erguida. «Vamos, sabes cómo hacerlo, dímelo». Elena tragó saliva con dificultad. «La resonancia debe establecerse mediante el contacto», explicó apenas en un susurro. «Empieza en la parte más profunda y replica el tejido con la forma del tejido que lo rodea. No se reproducirá como la piel, que lo hace por sí sola. Tienes que regenerar la estructura por completo, capa a capa». Esa sencilla respuesta habría desanimado a cualquier sanador con experiencia. La regeneración era un concepto básico, pero recomponer el tejido podía ser una tarea extenuante que entumecía la mente. Era como ver a alguien rascándose. Provocaba picor en el cerebro, pero había que mantener la concentración en todo momento. Ferron no entendía el procedimiento. Aún así, colocó las manos sobre las suyas, dedo sobre dedo, y Elena se percató de que sentía levemente su resonancia a través de las yemas de los dedos, aunque la sensación se cortaba al llegar a las muñecas. «Enséñamelo». Tenía las muñecas llenas de moratones. Sintió dolor en los huesos cuando movió los dedos, pero lo ignoró. Se centró en esa intuición que había estado ausente durante tanto tiempo y sintió el ojo mediante la resonancia de Ferron, que fluía por las yemas de sus dedos. La transmutación siempre empezaba con un roce inicial que forjaba la conexión. Una vez establecida, el alquimista cedía espacio a sus dedos para manipular el canal. Elena movió los dedos con cautela, guiando los de Ferron, y fue entretejiendo filamentos invisibles de energía hasta conformar un entramado de tejido frágil. Los ojos plateados de Ferron parecieron iluminarse al imitar sus movimientos. Sintió un tirón en el centro del ojo. Gimió, pero se mantuvo firme. Era como si le metieran una aguja en la incisión y pasaran un hilo una y otra vez.
Necesitó toda su fuerza de voluntad para no apartarse, para concentrarse en el débil rastro de la resonancia y continuar creando la compleja estructura regenerativa. A pesar de lo pequeña que era la herida, le llevó una eternidad arreglarla. Ferron no se detuvo, ni siquiera cuando Elena sintió calambres en los dedos y dejó caer la mano. Aquello le provocó un dolor que le dio ganas de gritar. ¿Y ahora?, preguntó Ferron en cuanto terminó, sin darle un segundo de respiro. Elena respiró hondo. En caso de dislocación ocular, dijo en un tono mucho más tranquilo de cómo se sentía. Hay que recolocarlo con cuidado para no dañar el nervio óptico. Más, todavía. Fue como hacer girar un botón. Ferron tuvo que apretar para meterle el ojo, que encajó en su sitio con un sonido nauseabundo. Elena parpadeó lentamente. Le dolía el ojo, estaba seco y pegajoso después de haberlo tenido fuera durante tanto tiempo. ¿Cuánto puedes ver?, preguntó Ferron levantándole la cara para que lo mirase. Le rozó la mandíbula con las yemas de los dedos y con el pulgar. Recorrió el tajo que Aurelia le había hecho en la mejilla. Elena lo miró fijamente y se tapó el ojo derecho con la mano. Tenía el rostro de Ferron a unos centímetros, pero solo veía un borrón oscuro. Nada. Se le rompió la voz y se le encogió el pecho. Luego se tapó la boca con la mano para camuflar un sollozo. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Cómo lo arreglo? La sujetó por los hombros sin permitir que se viniera abajo. Elena negó con la cabeza y se llevó las manos a las sienes. Seguramente haya dañado el nervio óptico, pero no puedo ayudarte, sería demasiado. Ferron presionó los dedos contra su ojo, y Elena sintió que su resonancia se desplazaba por el nervio hasta el cerebro. Su cuerpo reaccionó de forma violenta ante aquella presencia, pero el sumo inquisidor la mantuvo quieta. Un calor se extendió por su cuerpo. Ferron estaba llevando a cabo el mismo proceso de regeneración para sanar la lesión que tenía entre el ojo y el cerebro. Se le escapó un gemido gutural entre dientes. Ferron apartó la mano y la miró fijamente. Ahora lo veía con más claridad, como si se asomara a una ventana en un día muy nublado. ¿Ves algo?, preguntó con brusquedad. Tienes el pelo claro. Creo que distingo un poco más tus ojos y tu boca. Bien, estamos avanzando. ¿Ahora qué? ¿Quería hacer más? Gotas de atropina, de belladona. Dilatará la pupila y evitará que se tense mientras se recupera el tejido. Traigan el botiquín, le ordenó Ferron a los sirvientes. Todos estaban inmóviles. Como el sumo inquisidor le estaba dedicando toda su atención a Elena, se habían quedado inanimados. Uno de ellos cobró vida y salió corriendo por el pasillo. Tengo que encargarme de Aurelia, añadió. Espera aquí. Elena sintió y se dejó caer. Observó con ojos vidriosos que Ferron se giraba hacia su mujer. No tuvo ni que tocar el metal retorcido que la envolvía. Con un ademán, la maraña de hierro se apartó y regresó al suelo y las paredes. Ferron se arrodilló y colocó 2 dedos en el cuello de Aurelia. La visión desequilibrada de Elena le impedía determinar la gravedad de las heridas de Aurelia, pero Ferron comenzó a colocar huesos y arreglar articulaciones dislocadas con la misma calma con la que resolvía un puzzle. Posó una mano sobre el pecho de Aurelia, y Elena pensó que Ferron iba a crear una nueva necrómata. Sin embargo, Aurelia gritó y se levantó del suelo con los ojos abiertos, absolutamente aterrorizados. ¿Qué? ¿Cómo has?, masculló Aurelia. Se llevó las manos al pecho a los costados, y se palpó todo el cuerpo desconcertada. ¿Cómo es posible que estés aquí? Esta es mi casa. Ferron imprimía rabia en cada palabra que pronunciaba. Pero estabas en la ciudad. Aurelia parecía más histérica por eso que por todo lo demás. ¿Acaso no recordaba lo que Ferron le había hecho? ¿O era demasiado para que pudiera asimilarlo por completo? Sí, así es. Me causaste un gran inconveniente al obligarme a marcharme en mitad de una ceremonia. Pero, ¿cómo has conseguido? Aurelia contempló el destrozo de la habitación. ¿Crees que los necrómatas son lo único que puedo controlar a distancia? Esta es mi casa, y el elemento de mi familia. Elena lo miró, atónita. Lo que decía le parecía imposible. No había forma de que alguien pudiera transmutar el hierro desde la distancia, sobre todo de esa manera. Aunque la resonancia de Ferron superaba todo lo que Elena había visto, no podía creer que pudiera extender su poder desde la ciudad y controlar el entramado de Puntaferrio con tanta precisión. Tendría que hacerlo a ciegas, sin saber lo que estaba sucediendo, a menos que... Miró hacia el ojo del rincón. No, ni siquiera así sería posible.
Cuanto más lejos estaba del objeto a transmutar, mayor esfuerzo había que hacer. Si lo hubiera hecho desde un ala distinta a la casa, ya debería estar muerto, disuelto en la nada como una estrella que emplea demasiada energía al colapsar. Había sucedido en alguna ocasión en las fábricas, cuando la disposición de los sellos de transmutación había resultado ser demasiado poderosa. Los alquimistas se desintegraban. «Eso es imposible», replicó Aurelia, reflejando los pensamientos de Helena. «¿Vas a subestimar a tu marido 2 veces en el mismo día? No es propio de una esposa». ¿Has venido por mí? «No, claro que no. Has venido por ella», señaló Helena con un dedo acusador. «Has estado a punto de matarme y mataste a Eric Lancaster. Por ella». «Sí, es cierto. ¿Sabes por qué? Porque es la última miembro de la Orden de la Llama Eterna, lo que significa que es importante. Muchísimo más importante de lo que tú serás jamás. Más importante de lo que Lancaster habría soñado. Mi trabajo es mantener su mente intacta. Cuando tu padre te educó, ¿no te mencionó nunca que los ojos tienen un nervio que conecta directamente con el cerebro? ¿Qué crees que pasa si le arrancas uno?» Aurelia miró a Helena horrorizada. Ferron siguió hablando con su tono frío y desprovisto de emoción. «He intentado ser paciente contigo, Aurelia. He pasado por alto tu comportamiento indecente y tus intromisiones mezquinas. Pero recuérdalo bien, para mí no eres más que un elemento decorativo. Si vuelves a acercarte a ella o a dirigirle la palabra, si tan siquiera pones un pie en esta ala de la casa, te mataré. Y lo haré lentamente, tal vez en el transcurso de un par de noches. No es una amenaza, sino una promesa. Ahora lárgate de mi vista». Aurelia se puso en pie con torpeza, con el gesto compungido del miedo y dolor, y huyó cojeando de la habitación. Ferron se incorporó y respiró hondo para luego girarse hacia Helena. Todavía le ardían los ojos de color plata. Se acercó a ella lentamente y se arrodilló, volvió a moverle la cabeza hacia arriba y estudió sus ojos. «Las pupilas son de tamaños distintos», comentó. «Voy a llamar a un experto, a ver si podemos hacer algo más». Helena lo miró fijamente. Estaba ojeroso y tenía la piel de un color gris pálido, lo que hacía que sus ojos resaltaran aún más, aunque tal vez se debiera a lo nublada que estaba su propia vista. «¿Te encontrabas en la casa cuando...?» Helena señaló cómo había quedado la habitación. Ferron miró a su alrededor. No, de ser así, lo habría manejado con más sutileza. Estaba entrando en la finca. «¿Cómo...?» Ferron compuso una mueca de cansancio. «Es una habilidad que me otorgó Artemon Bennett. Aunque por aquel entonces él no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Se suponía que era un castigo». Helena frunció el ceño incrédula. No sabía cómo era posible concederle tanto poder a la resonancia de una persona como para que pudiera controlar el hierro desde la distancia. «¿Cómo es que...?» «No quiero hablar del tema ahora», le interrumpió. Se hizo el silencio. Helena seguía sintiendo la necesidad de decir algo más. «¿Cómo sabías que podría curarme el ojo?» «Eres sanadora». «Sí, pero...» Su voz se desvaneció. No alcanzaba a explicar por qué se sentía tan decepcionada con esa respuesta. «¿Dónde aprendiste a sanar?», insistió Helena. No solo le había resultado fácil seguir sus instrucciones, sino que también había curado a Aurelia y había reparado el daño del nervio óptico. Todo por sí mismo. «Bueno, verás, hubo una guerra, y en aquel entonces era general. Aprendí unas cuantas cosas». Helena empezó a notar que le dolía la cabeza a causa de su visión desigual. «Pues tienes un talento natural. En otras circunstancias podrías haber sido sanador». Una de las grandes ironías de la vida, masculló mirando hacia la puerta. La criada había vuelto con un morral, similar a lo que llevaban los médicos en el campo de batalla. Lo traía colgado del hombro y sujeto a la cintura. Ferron lo cogió y empezó a rebuscar entre los compartimientos. Helena oyó el tintineo de los frascos de cristal. «¿Solo atropina?», preguntó con un frasco en la mano. Helena negó con la cabeza. 5 gotas de atropina disueltas en una cucharilla de solución salina. Se oyeron más tintineos, el sonido de los tapones al desenroscarse y líquidos vertiéndose. Luego, Ferron se metió algo en el bolsillo y cerró el morral. La criada se lo llevó. Helena quiso ponerse en pie. «Debería tumbarme para que la solución entre en el ojo», afirmó. Perdió el equilibrio, le temblaban las manos y los brazos, incapaces de sostener su propio peso. Se desplomó en el suelo. Tal vez era mejor quedarse ahí. Una mano firme la sujetó del codo y la obligó a incorporarse. «No voy a echarme sobre ti en el suelo», dijo Ferron con irritación. En vez de llevarla a la cama, la sacó de la habitación y recorrieron el pasillo hasta llegar a otra estancia.
El aire olía a rancio, y la cama estaba sin hacer. Ferron arrancó la sábana que cubría un sofá y Elena se tumbó allí. El sumo inquisidor se inclinó sobre ella con el frasco en la mano. Cada vez que parpadeaba, la vista se le volvía más borrosa. Oscuridad, luz, oscuridad, luz. ¿Cuántas gotas? Un par de ellas, 2 veces al día durante 2 días, y compresas de eufrasia durante una semana. Ferron se inclinó más y dejó caer 2 gotas de atropina de belladona en el ojo. Elena lo cerró para evitar que se derramaran. Sintió que le rozaba la mejilla con los dedos y el corte desapareció. Las criadas te prepararán esta habitación. Elena contó los pasos que se alejaban y se cubrió el ojo izquierdo, para verlo antes de que se marchara. Ferron se tambaleaba y tuvo que agarrarse al marco de la puerta para recobrar la compostura, como si hubiera perdido el equilibrio. Cerró los ojos de nuevo y se sumió en el silencio atronador de la casa. No llores, se dijo a sí misma. Oyó entonces que llegaban las criadas. Le dieron la vuelta al colchón e hicieron la cama con sábanas limpias. Encendieron los radiadores, que empezaron a sisear mientras iban calentándose la habitación. También trajeron las pocas pertenencias de Elena y las guardaron en el armario nuevo. Las cortinas las dejaron cerradas, por lo que solo entraba un rayo de luz. Cuando se marcharon, Elena se metió en la cama y trató de dormir. Ferron regresó unas horas después, acompañado de un anciano que portaba un maletín lleno de artilugios. Se lo advierto, las perforaciones en la esclerótica son heridas muy desagradables, resolló entre jadeos mientras miraba a Elena de reojo. No se puede hacer mucho más. Tendremos suerte si no pierde el ojo. He traído unos parches, y si está dispuesto a gastar dinero, también tengo ojos de cristal que le quedarán mejor. Se dejó caer en una silla que había traído el mayordomo. ¿Fue ella la que le enseñó cómo emplear la vivemancia para repararlo?, le preguntó a Ferron, que estaba apoyado contra la pared con la mirada apagada. Él asintió sin decir nada. El oculista se acercó a Elena y le abrió el ojo. Usó varios artilugios mecánicos y le retiró el párpado para examinar la herida. Permaneció en silencio un buen rato. Es un trabajo absolutamente excepcional, admitió al final con voz sorprendida. ¿Vivemancia, dice? Vaya. Volvió a dejarse caer en la silla y contempló a Elena, frotándose el mentón. ¿Dónde aprendió este truco? Fui sanadora, respondió Elena. El médico soltó un resoplido de incredulidad, pero la señaló sin terminar la frase. ¿Cómo conoce este tipo de procedimiento médico? Mi padre era cirujano, se formó en Kem, después se mudó a Etras. ¿Kem? No me digas, ¿allí hay médicos? Elena se limitó a asentir. Increíble. Nunca he conocido a ninguno de Kem, y recorrió todo el camino desde el continente sur. No quiero ni imaginarlo. El mar es... Se estremeció. ¿Olas del tamaño de montañas? No, gracias. Dicen que es un pasaje traicionero hasta en la latencia de verano. No quiero ni imaginar cómo será vivir en las regiones costeras. Debe de estar agradecida de vivir ahora tierra adentro, lejos de todo eso. Elena lo miró fijamente. El oculista la examinó a través de distintos lentes, mascullando para sí y retorciendo diversos tornillos. Por último, le enfocó la cara con una linterna y volvió a sentarse. Creo que te recuperarás por completo, miró a Ferron. Que no se acerque a la luz y que tome belladona 2 veces al día. Es muy probable que solo le quede cierta deficiencia visual. Elena observó con un ojo cómo se ponía en pie y recogía sus instrumentos. Acto seguido, con un gesto teatral, se giró hacia Ferron y se estiró el abrigo con pomposidad. Debo decir que tienes aquí a una sanadora excepcional. Cuando me contaste lo que había pasado, pensé que acabaría perdiendo el ojo. Tenemos unos cuantos vivemantes en el hospital, y causan más problemas que soluciones. Siempre creen que saben más que los médicos, pero lo único que hacen es tratar los síntomas sin molestarse en entender cómo funciona lo demás. Una pandilla de inútiles. El médico volvió a mirar a Elena. Su mirada se posó en los grilletes que tenía en las muñecas. Una pena, masculló para sí. ¡Qué pérdida de talento! Ferron emitió un gruñido que no decía nada. El médico se giró hacia él ruborizado. ¿Y usted, señor? Es increíble que haya hecho una sanación tan delicada imitando sus movimientos. Me parece impresionante. Debería trabajar en el hospital. Eso me han dicho, replicó Ferron con una sonrisa falsa. ¿Crees que me contratarían después de que asesinara a alguien en la sala de espera? El hombre palideció. Bueno, me refería a...
Si no hay nada más, te acompaño, dijo Ferron marchándose. Elena tuvo que llevar durante un tiempo un parche en el ojo izquierdo. Ferron venía puntualmente para suministrarle las gotas de atropina. Era evidente que no se fiaba de que los sirvientes manejaran belladona cerca de Elena. Cuando dejó de necesitar las gotas en los ojos, le trajeron compresas frías de eufrasia. Acababa de dejar de usar el parche cuando Stroud regresó. Por lo que me han contado, has tenido un mes de lo más desafortunado, dijo, mientras Elena empezaba a desnudarse para el examen habitual. Seguía viendo de forma desigual, no era capaz de enfocar la vista del todo, pero Stroud empezó a examinarla igualmente. La vivemante apuntó a algo en su ficha y le pidió a Elena que se tumbara. Luego se pasó más de un minuto tocándole el estómago y la zona baja del vientre. «Perfecto», pronunció al fin. Dio un paso atrás para tomar más notas. «Por fin estás lista». Elena tenía la mirada perdida en el techo y se debatió internamente sobre si debía darle o no a Stroud la satisfacción de preguntarle a qué se refería. Stroud esperó hasta que cedió. «¿Lista para qué?» «Para participar en el programa de repoblación». Elena la miró desconcertada. «¿No te lo había contado?» Stroud inclinó la cabeza con altanería. «Se me habrá pasado». Elena parpadeó lentamente. La visión desigual le hacía verlo todo torcido, como si la realidad estuviera desarticulada. «Me esterilizaron». «Sí, lo sé», asintió Stroud. «Creo que soy la primera vivemante que ha conseguido revertir una ligadura de trompas». La habitación comenzó a darle vueltas. «No. Me dijeron que sería, bueno, me lo pusieron difícil. Tuve que practicar con varias chicas que teníamos en el programa. Ninguna de ellas ha muerto. No te preocupes. No todas las resonancias merecen reproducirse, y está bien tener algunas como consuelo. A ciertos señores no les gusta oír que no hay nada disponible para sus repertorios». A Elena se le cerró la garganta. «¿Qué?» «En fin, no querría decir nada hasta que no estuviera segura. Pensé que te darías cuenta tú sola. Supongo que no eres tan lista como afirma todo el mundo». Elena intentó ponerse en pie y escapar, pero Stroud le paralizó las extremidades con un ademán poco cuidadoso. «El sumo nigromante está convencido de que eres un animante. Si tiene razón, no podemos permitirnos desperdiciar a una chica como tú. ¿Te haces una idea de lo escasos que son? Y aquí estás tú, en un momento crítico, cuando más lo necesitamos». Elena empezó a temblar. «Creía que la transferencia... Ah, ¿ahora estás dispuesta a cooperar con la transferencia?» Stroud se rió. «No te preocupes, seguiremos intentando recuperar tus recuerdos después. Por ahora, vamos a priorizar otra cosa». Stroud se acercó a la puerta, donde aguardaba una criada. «Sumo Inquisidor, tenemos que hablar». Elena permaneció tendida, incapaz de moverse. Ferron no permitiría que aquello sucediera. Llevaba meses practicando la transferencia. Stroud no podía venir y deshacer todo su trabajo. Intentó respirar con calma. Si empezaba a hiperventilar, Stroud acabaría sedándola o dejándola inconsciente. Y si se despertaba en la central, esperando a que alguien cruzara la puerta para... La vista se le nubló. El miedo le recorrió el cuerpo como si fuera un insecto. ¿Qué iba a hacer? ¿Argumentar que sus recuerdos eran más valiosos que un embarazo? Si tuviera que elegir entre una cosa y la otra, ¿qué sería peor? ¿Cooperar con Ferron para que extrajera los secretos de la llama eterna? ¿O dejar que la violaran para producir el niño que Murrock necesitaba para su propia transferencia? Pero, incluso si dejaba de resistirse a la transferencia y cooperaba con Ferron, ¿no la forzarían a quedarse embarazada después? «¿Me has hecho llamar?», dijo Ferron al entrar con un deje irritado. «Sumo Inquisidor, sí. Quería informarle de que he conseguido revertir la esterilización de Marino. El sumo nigromante quiere que la incluyamos en el programa de repoblación», contó Stroud. Ferron no se inmutó, pero guardó un silencio espeluznante. «¿Qué has hecho qué?», dijo al fin. Stroud posó una mano en el vientre de Elena, como si estuviera orgullosa. «Ya sabe que los animantes son muy escasos. Si de verdad ella lo es, sería un desperdicio no aprovecharla. He pasado los últimos meses experimentando con la reversión de la ligadura de trompas, y por fin lo he conseguido. Los de la Resistencia fueron unos incompetentes, la verdad. Deberían haberle extirpado el útero, aunque en ese caso le habría hecho un trasplante. Tengo muchos sujetos sanos donde elegir. Ha sido un proceso relativamente menor en comparación con lo que Bennett y yo hicimos con las quimeras». «No mencionaste nada de esto»,
La voz de Ferron estaba adquiriendo un tono peligroso. Como el programa no forma parte de su ámbito, y ha insistido en tantas ocasiones en lo frágil que es, pensé que era mejor esperar a estar segura. Sin embargo, el sumo nigromante quiere que comencemos de inmediato. Podrá seguir con la transferencia cuando tengamos al niño. Sospecho que entonces se mostrará mucho más cooperativa. Bajó la vista hacia Elena, ¿verdad? Ferron no dijo nada. Bien. Podría llevarla de vuelta a la central. Tenemos una lista de señores prometedores, y Marino tiene un repertorio tan inusual que podríamos emparejarla con cualquiera. Stroud miró a Ferron fijamente. No obstante, hablaba con banalidad, como quien bordea el cauce de un río. Cuando hablamos de resonancia, hay un candidato que destaca sobre los demás. ¿Ve al grano? Ferron empleaba un tono monótono, pero Elena se percató del instinto asesino que ocultaba. Stroud se irguió cuán alta era. Es hora de que tenga hijos. Sé que su familia desea que tengan resonancia de hierro, pero para eso tiene una esposa. Como es el único animante que tenemos, el sumo nigromante lo ha elegido para que sea el primero en intentarlo con Marino. Si ella se queda embarazada, buscaremos cualquier indicio de animancia. Su padre nos ha sido de gran ayuda a la hora de darnos detalles sobre el embarazo de su madre, así que sabemos qué síntomas son relevantes. Sin embargo, dado que el tiempo apremia, el sumo nigromante considera que es mejor no cerrarse puertas. Tiene 2 meses para obtener resultados. Si no conseguimos nada, la trasladaremos a la central para ver si tenemos más suerte con otros candidatos. Capítulo 18. Todo se nubló a su alrededor. Stroud dejó de tenerla paralizada cuando Ferron se excusó, pero Elena permaneció inmóvil. El sonido áspero y chirriante del bolígrafo de Stroud, al rozar el papel, era lo único que se oía en la habitación. A Elena se le había secado la boca, pero consiguió tragar saliva, mientras pensaba alguna forma de revertir lo que acababa de pasar. Flexionó los dedos y acarició las sábanas de lino para concentrarse en las sensaciones externas. Se le escapó un gemido. Pensó en gritar y en gritar sin parar. ¿Qué sucede?, preguntó Stroud, levantando la vista del expediente médico de Elena. La chica la miró fijamente. Pensé que estarías contenta de que te diéramos un respiro de la transferencia. Con la resistencia que estás mostrando, lo más probable es que tu hígado falle antes de que termine el año. Stroud tamborileó los dedos sobre el expediente de Elena. Soy muy exigente con los alquimistas en su programa. La guerra nos privó de unos linajes muy valiosos. Deberías estar agradecida de que te dejemos participar en algo de tanta relevancia. ¿Vas a hacer que me violen y esperas que esté agradecida? La voz de Elena sonaba apagada, como si llegara desde muy lejos. La expresión de Stroud se endureció. Te estoy dando la oportunidad de que tu vida tenga algún sentido. La rabia que sentía Elena era lo único que le impedía perder la cabeza. Si es algo tan maravilloso, me extraña que no te presentes voluntaria. Stroud permaneció inmóvil. La rabia se extendió como un rayo por todo su rostro, oscureciendo todas las arrugas. Elena se preparó para el golpe, pero Stroud se limitó a fruncir los labios en una sonrisa tensa y se inclinó sobre Elena con un gesto casi tierno. El sumo inquisidor lleva casado más de 1 año y no ha producido ningún hijo. Su eminencia insiste en que Ferron sea el primer candidato, pero dudo que eso dé resultado. Después de todo lo que le hizo Bennett, no entra dentro de lo que yo calificaría como humano. Cuando lo haya intentado, volverás a la central, y seré yo quien decida cuál será el siguiente, durante el tiempo que haga falta. A Elena se le heló la sangre. Stroud le tocó la frente con la punta de un dedo. Con eso en mente, creo que harías bien en vigilar esa lengua que tienes. No vaya a ser que la pierdas. Elena no emitió ningún sonido hasta que Stroud se marchó. El terror se extendió por su cuerpo como si fuera un veneno, devorando sus órganos, quemándole los pulmones. Deambuló por toda la casa, comprobó si todas las puertas estaban cerradas, desesperada por encontrar algo. Cualquier resquicio de esperanza. Tenía que haber algo. Ferron no apareció hasta la noche siguiente. Mantuvo el gesto impertérrito, pero parecía que sus ojos se desviaban, incapaz de sostenerle la mirada. A Elena empezaron a temblarle las manos, como si sufriera un ataque nervioso. No es esta noche, le comunicó sin más. Según me han dicho, seguía sin mirarla. No serás fértil hasta dentro de 3 días. No le sorprendió. Ferron era un asesino y un nigromante. ¿Por qué pensó que estaría por encima de esto? Pero, aún así, de una forma irracional, pensaba que estaría a salvo.
con él. Estúpida. Acércate, le ordenó. Elena caminó en modo automático, con la vista fija en los botones de su abrigo y su camisa. Ferron estiró la mano y le sujetó la barbilla. Sintió el roce del cuero de sus guantes cuando le levantó la cara para mirarla a los ojos. ¿Cuánto ves?, preguntó, pasando la vista de un ojo a otro para compararlos. Elena se echó a reír. No recordaba cuándo había reído por última vez. Hacía casi una vida, pero la pregunta era graciosa, desternillante incluso. Todo lo bueno que había tenido en la vida estaba destruido. Le habían arrancado cualquier atisbo de consuelo y ya no quedaba nada de ella, salvo sufrimiento. La habían encarcelado y violado de casi todas las formas imaginables, y ahora iban a infligirle esta última atrocidad, pero él se preocupaba por su visión. Rió, y cuando dejó de reír se echó a llorar. Estuvo llorando hasta que empezó a temblar, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, casi gritando. Ferron se limitó a esperar. Elena no paró hasta que se sintió vacía, como si hubiera expulsado todo lo que tenía dentro y lo único que quedase fuera un cascarón hueco. Estaba harta de existir. ¿Te sientes mejor? La chica tragó saliva. Le dolía la garganta. No. Se percató de que a Ferron le temblaban los dedos, que los cerraba en un puño y los escondía detrás de la espalda. Reconocía ese gesto. Levantó la vista para mirarlo y se fijó en la palidez de su piel y en su rostro macilento. Bueno, al menos los dos estaban sufriendo. ¿Por qué tan torturado esta vez?, preguntó con aparente indiferencia, aliviada de pensar en algo, en cualquier otra cosa. Ferron suspiró. Por varias razones. Como suelen recordarme, soy una decepción constante. Además, la gente, en su habitual perspicacia, ha deducido que soy el Sumo Inquisidor. Esa noticia despertó su curiosidad. ¿Fue porque mataste a Lancaster? Supongo que tuvo que ver. Tampoco ayudó demasiado la pataleta de Aurelia. Tuve que marcharme sin previo aviso y el Sumo Inquisidor debía estar presente. Los periódicos internacionales no se lo piensan demasiado antes de publicar ese tipo de teorías, así que se ha extendido la noticia. Pronto me nombrarán sucesor del Sumo Nigromante, compuso una sonrisa de dolor. El anonimato del que gozaba era para protegerme, ¿sabes? Por supuesto, replicó Elena. Entonces, solo te han torturado un poquito. No ha sido nada, dijo Ferron, pero tenía ambas manos detrás de la espalda. Se movió, como si estuviera a punto de marcharse. Aunque Elena no quería estar cerca de él, la alternativa de quedarse a solas con sus pensamientos le parecía aún peor. ¿Por qué mataste a Lancaster?, preguntó. Puso en peligro mi misión. Lo habría ejecutado de forma oficial, pero estaba ocupado y quería quitarlo de en medio. ¿Y por eso lo mataste en el hospital a la vista de todos?, insistió Elena con escepticismo. Pensaba matarlo en su habitación del hospital, pero intentó huir. Ferron se encogió de hombros. Improvisé. La imagen de Lancaster abierto en canal, mientras Ferron lo destripaba, estaba grabada a fuego en la mente de Elena. El Sumo Inquisidor la dio la cabeza. Si no tienes más preguntas, deberíamos acabar con esto. ¿En el sofá o en la cama? Las palabras la golpearon como una barra de acero en plena espalda, y tardó un instante en comprender que se refería a revisar sus recuerdos. Había dado por hecho que eso se habría acabado. Pensé, ¿qué pensaba? Que no seguía siendo una prisionera y que, a cambio de su cuerpo, dejarían su mente en paz. Se tragó las palabras y fue hacia el sofá. Ferron la siguió, impasible, y extendió la mano. Apenas le había rozado la frente con los dedos cuando su resonancia penetró en su cráneo. Para cuando terminó, Elena sintió que iba a desfallecer. Revivir los últimos días le hizo apretar la mandíbula con tanta fuerza que parecía que se le iban a romper los dientes. Se derrumbó en el sofá. La amenaza de Strauss seguía resonando en su cabeza. Hundió la cara en la tela del sofá, que olía a viejo y a polvo, e intentó camuflar el sonido del mundo exterior. Ferron se marchó sin decir una palabra. El ojo de Elena se había recuperado lo suficiente para soportar la luz, así que retiró las cortinas. Desde su nueva habitación se veía más el jardín que las montañas. En una semana el mundo había cambiado, y ya se apreciaban los primeros signos de la primavera. El gris apagado al que estaba acostumbrada comenzaba a mostrar pinceladas de color entre la hierba tumbada y las ramas de los árboles. Una semana antes, eso le habría proporcionado algo de consuelo, pero ahora iba un pozo en su interior que transformaba toda belleza en horror.
2 días. Sus pensamientos se repetían en un bucle infinito, como un animal enjaulado dispuesto a arrancarse las extremidades a bocados para intentar escapar. Durante la guerra, el riesgo de ser violada siempre estuvo presente. Circulaban historias sobre las prisioneras de los laboratorios, advertencias sobre lo que podría pasarle a las mujeres que capturaban en territorio de la resistencia, pero aún así, violarlas con el propósito de dejarlas embarazadas añadía una crueldad que no era capaz de asimilar. Sus experiencias con los embarazos no habían sido agradables. Las medidas anticonceptivas escaseaban durante la guerra. De vez en cuando aparecían chicas en el hospital que pedían, nerviosas, hablar con la enfermera Pace. Normalmente, ahí acababa la cosa, pero a veces tenían que volver una y otra vez. Elena había sido hija única. Su madre boticaria se dedicaba a prevenir embarazos, mientras que los matronas del pueblo se encargaban de todo lo demás. Solo cuando las cosas se torcían, las madres acudían a un cirujano como su padre. La mayoría de los bebés que Elena vio cuando era niña nacían deformes, gravemente enfermos o mortinatos. Y así continuó durante la guerra. Al ser sanadora, a Elena solo la llamaban cuando un bebé nacía prematuramente, o cuando se atascaba en una posición indebida, o también cuando la madre no producía leche porque no había comida suficiente. Le preguntaban siempre si había algo que pudiera hacer. En la mayoría de los casos no podía ayudar. Los bebés eran demasiado pequeños y frágiles, y ni siquiera la vivemancia podía arreglarlo todo. Tuvo que ser testigo de cómo las madres se desmoronaban, como si un seísmo las partiera por dentro. A veces gritaban, otras se sumían en el silencio y en ocasiones eso era aún peor. Elena siempre agradeció no haber tenido que pasar por eso. No podía casarse ni tener hijos, así que nunca tendría que soportar una pérdida así. Era lo único de lo que estaba a salvo, o eso pensaba. Se tumbó en la cama, pero no lograba conciliar el sueño. Lumitia se estaba acercando a su sublimación semestral, y resplandecía con tal intensidad que cubría toda la noche de plata, una luz que contrastaba con la negrura. Hasta el aire vibraba con una resonancia constante. Elena flexionó los dedos y deseó poder introducir la mano en su cuerpo, con la misma facilidad que Ferron había atravesado el estómago de Lancaster. Si pudiera, se arrancaría ahí mismo las entrañas. Solo de pensar que su cuerpo no tenía más opción que obedecer, le provocaba náuseas. Sin embargo, la idea de no quedarse embarazada la paralizaba de miedo. La amenaza de Stroud aún resonaba en su mente. Se sintió culpable al pensar si debía resistirse o si era mejor cooperar, para que todo fuera menos terrible. Estaba a punto de perder la cabeza. Si el destino era inevitable, solo podía prepararse para lo horrible que sería el viaje. La noche se alargó como una lija raspándole la piel, hasta dejarla en carne viva. Cuando Ferron entró en la habitación, se le escapó un grito ahogado y estuvo a punto de echarse a llorar. Al verla, el sumo inquisidor pareció querer darse la vuelta y marcharse. Elena hizo amago de extender la mano, pero la apartó de inmediato y apretó los dedos en un puño. Ese movimiento bastó para retenerlo. Ferron la miraba a ella y luego a la puerta, dudando, como si todavía estuviera decidiendo. ¿Y si se negaba y permitía que Stroud se la llevara? La habitación comenzó a dar vueltas. Ya no sentía las manos. Si Ferron quería marcharse, lo permitiría. Se iría a la central. No sería tan cómplice como para suplicarle que se quedara. No lograba descifrar las emociones de su rostro. Era imperturbable, como si no estuviera del todo presente. Al final se dio la vuelta. Elena no sabía si llorar o reír ante el hecho de que esto fuera lo único a lo que no estaba dispuesto a acceder. La única orden que se negaría a cumplir. Al fin y al cabo, ahora que todos sabían que era el sumo inquisidor, Murrock no podría matarlo. Ferron sacó una cajita de estaño del bolsillo y se puso algo bajo la lengua. «Cama», espetó sin mirarla. Elena no se movió. Él le dedicó una mirada apagada. «Espera». Extendió las manos como si pudiera mantenerlo alejado. «¿Y si me matas?», preguntó con voz temblorosa. «Ahora puedes hacerlo. Me dijiste que todo el mundo sabe que eres el sumo inquisidor. Murrock no podría justificar tu asesinato por mi culpa. Yo no soy nadie». Ferron le prestó entonces más atención. Por un instante se lo planteó. Elena se fijó en sus ojos calculadores y en ese momento se le aceleró el pulso. «Puedo hacerlo yo misma si quieres, para que Murrock no se dé cuenta», se ofreció. «Dame algo. No tiene que ser fácil ni rápido. ¿Puede ser algo pequeño? Podrías decir que te lo dejaste por ahí. Y
Elena supo de inmediato que se había equivocado. La expresión de Ferron se endureció. Sus ojos se apagaron y volvió a apartar la mirada. «Cama», repitió, esta vez con los dientes apretados. La chica dejó caer las manos a los costados, se dio la vuelta lentamente y se acercó a la cama. Sintiendo una terrible desconexión de su cuerpo, se mordió el labio inferior, más y más fuerte, para sentir algo. Notó la sangre en la lengua cuando se tumbó, pero su cuerpo permaneció entumecido. Poco después, Ferron se acercó y simplemente se quitó el abrigo. Elena se puso en tensión en cuanto se acercó, tratando de no rechinar los dientes. El sumo inquisidor mantenía una expresión dura como el granito, pero se colocó a los pies de la cama con la vista clavada en el cabecero. «Cierra los ojos», le ordenó. Elena se obligó a obedecer e intentó centrarse en respirar. «No pienses». Percibía su olor en la habitación, el aroma a enebro, metal y a descomposición de la casa. El colchón se hundió a su derecha, se le encogió el pecho y empezó a respirar más rápido. No abras los ojos. Los mantuvo cerrados con fuerza. Se hizo un silencio mientras él le levantaba la falda hasta las caderas y le quitaba la ropa interior. Elena creyó que se le paraba el corazón. Oyó que Ferron tomaba aire. Sentía su cuerpo cerca. «Respira», le dijo al oído izquierdo. Notó algo entre las piernas, húmedo y resbaladizo. Se encogió instintivamente, pero pronto se dio cuenta de que era lubricante. Elena dio una bocanada de aire y apretó tanto los ojos que le dolieron. Entonces sintió el peso de Ferron contra sus caderas. Se atragantó con un sollozo incoherente. Cerró los ojos con más fuerza. Su mente se desperdigó como si buscara una escapatoria. En el tanque de suspensión había aprendido a evadirse justo cuando estaba a punto de perder la cabeza. Así había sobrevivido. Ella sola había aprendido a resistir. Pero ahora no lograba escapar de la misma forma. Estaba atrapada en su propio cuerpo, como si alguien hubiera atado su conciencia. «Esto es mejor que la central», se recordó a sí misma, esforzándose para no hiperventilar. Para no arañar, gritar y quitárselo de encima. Se le contrajo el pecho. Las lágrimas le caían por el rabillo del ojo. Es mejor que la central. ¿Y si esto no salía bien? ¿Y si Stroud tenía razón sobre él y ni siquiera era posible? ¿Pero Elena hubiera cooperado igualmente? ¿Y si todo esto no servía de nada? Se le escapó un grito ahogado de pánico. No pudo evitar encogerse cuando Ferron la embistió por última vez. Desapareció tan rápido que fue como si se esfumara. Elena abrió los ojos y él ya no estaba. El violento sonido de alguien vomitando proveniente del baño. Al cabo de un rato, oyó la cisterna del váter y el agua del grifo que corrió durante unos minutos. Tuvo fuerzas para bajarse la falda, pero no consiguió moverse más allá de eso. Tenía el cuerpo dormido. «Se ha acabado», se repetía una y otra vez para intentar tranquilizarse, pero su cuerpo no cesaba de temblar. Las uñas habían dejado surcos con forma de media luna en la palma de las manos. Cuando Ferron salió del baño, ya no mantenía un semblante tenso, como si no pudiera seguir fingiendo. Tenía el rostro hundido y los ojos hinchados y enrojecidos. Parecía extrañamente mortal, y Elena deseó con toda su alma que no lo fuera. Apartó la mirada. Ferron cruzó la habitación en silencio, recogió el abrigo y se marchó. Elena se sentó en la cama poco a poco, tratando de no sentir su cuerpo. Fue al baño, abrió el grifo de la ducha y se acurrucó bajo el chorro de agua con la ropa puesta. Cuando el agua comenzó a enfriarse, permaneció inmóvil, sin apenas moverse.